Continuamos con el trabajo práctico número 3 del modelo de factores específicos y para finalizar vamos a ver una aplicación sobre la movilidad del trabajo. Nuevamente, para esto necesitamos tener bien presentes algunos conceptos importantes del orden del análisis microeconómico, como la demanda de trabajo y su relación con el producto marginal, cómo se logra el equilibrio salarial en un mercado de trabajo, ya sea entre distintos sectores o entre distintos países, la relación entre el producto marginal y el producto total, cómo se genera o cómo se calcula la redistribución a los factores productivos y algunas otras cuestiones básicas para poder entender bien el análisis gráfico. En términos teóricos, vamos a ver cómo es posible llevar el análisis del modelo de factores específicos de comercio a la movilidad internacional del trabajo. El contexto y la motivación en el que surge este análisis es que el trabajo es un factor que se mueve entre sectores, como veíamos en las clases anteriores, mientras que hay factores específicos a cada producción que van a funcionar como factores fijos. Siguiendo este razonamiento podemos hacer una analogía y pensar que el trabajo funciona como un factor móvil entre países, no entre sectores. Esto permite dar un marco de análisis económico para estudiar migraciones de carácter voluntario y tratar de entender por qué los trabajadores se mueven de un país al otro. Vamos a tener solamente en cuenta como motivo para las migraciones que hay diferencias salariales entre países, que esto existen, y entonces los trabajadores van a tratar de migrar desde países de bajos salarios a países de altos salarios. Extrapolando la lógica al modelo que teníamos de factores específicos, vamos a pensar en una economía que tiene un solo bien, en este sentido no va a haber un comercio en un sentido estricto, vamos a tener solamente dos factores productivos, uno fijo, que en este caso es la tierra, y uno móvil, que es el trabajo, y las diferencias en las dotaciones de factor fijo o en la tecnología es lo que va a dar pie a tener diferencias salariales entre países. Finalmente, vamos a ver que en este sentido el comercio no es de bienes sino de servicios laborales. Es decir, que entre países se va a importar o a exportar trabajadores o trabajo. Partimos del análisis gráfico que está en la página 70 del libro de Krugman, que reproduce esta figura donde vemos nuevamente en los ejes de las ordenadas los productos marginales de los dos países, nuestro país y el extranjero, y en el eje de las abscisas la cantidad de trabajo total. Noten que, a diferencia de lo que veníamos trabajando en factores específicos, acá no tenemos la demanda de trabajo porque lo que nos interesa es conocer el salario en términos reales, con lo cual solamente vamos a precisar las funciones de producto marginal. En la situación inicial vamos a ver que nuestro país va a tener una cantidad de trabajadores desde el origen hasta L1, que eso va a dar lugar a un producto marginal de un valor de C, según la curva de producto marginal de nuestro país. Por otro lado, en el extranjero va a haber una cantidad igual al segmento o asterisco L1 de trabajo, que eso va a dar lugar a un nivel de productividad representado por este punto B. Como podemos ver, esta brecha de productividad del segmento BC va a ser equivalente a una brecha en el salario real. Si recordamos que cada factor productivo es remunerado por su nivel de producto marginal, veremos que en el extranjero va a haber un salario real mayor y en nuestro país va a haber un salario real menor. Esa diferencia es la que se expresa en este segmento BC. ¿Qué va a pasar entonces? Los trabajadores de nuestro país van a tener un incentivo económico a emigrar al extranjero para poder tener este salario real que es mayor. El efecto que eso va a producir es que en nuestro país, primero, la cantidad de trabajadores va a disminuir porque estos van a emigrar y de forma consiguiente la producción total en nuestro país va a disminuir. Si recordamos que el producto total se define como la integral por debajo de la curva de producto marginal para la cantidad de trabajo que nosotros tenemos, veremos que se va a perder todo el trapecio delimitado entre los puntos A, C, L1 y L2, porque esa cantidad de trabajadores ya no va a estar en nuestro país, sino que va a estar en el extranjero. Esto va a tener otro efecto que es que la productividad marginal del trabajo en nuestro país va a aumentar. Al tener un factor fijo, que es la tierra, y una cantidad de trabajadores que va disminuyendo, cada trabajador va a poder ahora hacer un aporte mayor al producto total y entonces su salario real va a aumentar. Por otro lado, en el extranjero, el producto marginal va a disminuir, porque como ahora va a haber más trabajadores para una misma cantidad de tierra, el producto marginal va a disminuir
de B a A. Este mecanismo se va a mantener hasta que las productividades marginales en los dos países y por ende los salarios reales en los dos países converjan. Esto se va a dar para el nivel L2 en el que los dos países van a tener un salario real marcado por el nivel del punto A. ¿Cuáles son algunas conclusiones que podemos ver de esta aplicación? Bueno, en primer lugar, va a haber una convergencia de los salarios reales y del nivel de producto marginal entre los dos países, porque en la medida en que los salarios reales difieran, va a haber motivos para la movilidad del trabajo. Por otro lado, va a haber un aumento en la producción total, porque como veíamos, si bien en nuestro país se va a perder todo el trapecio entre A, C, L1 y L2, en el extranjero va a aumentar la producción total. Si bien es cierto que el nivel de producto marginal va a disminuir, en el extranjero se va a ganar todo el nivel de producción delimitado por el trapecio BA, L1 y L2. Y si hacemos el efecto neto, veremos que en total en el mundo va a haber un aumento de producción delimitado por el triángulo ABC. Por otro lado, esto va a tener un efecto sobre la distribución de ingreso entre países. Por un lado, en nuestro país, como va a aumentar el producto marginal y va a aumentar el salario real, los terratenientes van a tener que sacrificar parte de su renta para lograr seguir pagando los salarios. Y a su vez, la producción del bien va a haber disminuido, con lo cual los terratenientes van a tener menos producción y más salario real que pagar a los trabajadores. Van a estar peor. Por otro lado, en el extranjero, al tener mayor nivel de producción y al poder pagar salarios reales menores, los terratenientes se van a ver beneficiados, porque van a poder pagar menores salarios, con lo cual van a tener una mayor renta para sí mismos. Con esto que estuvimos viendo, podemos pasar a un caso práctico, que es el ejercicio 5 sobre movilidad del trabajo. En el planteo nos dicen que supongamos que hay dos países con dos factores de producción, tierra que va a funcionar como factor fijo y trabajo como factor móvil o variable, y un mismo bien. Por lo tanto, no va a haber comercio, sino que nos interesa ver cómo se va a mover el trabajo. Para estos países, la única forma de integrarse es por medio de la movilidad del trabajo, porque se supone que la tierra es inmóvil. El mercado de trabajo y el del bien es de competencia perfecta. Inicialmente hay 5 trabajadores empleados en A y 7 trabajadores empleados en B. Las funciones de producción son tales que el producto marginal del trabajo se puede resumir en la siguiente tabla que nos dan a continuación. A partir de esta tabla podemos empezar a plantear la situación inicial. Vemos que si en A hay 5 trabajadores, va a tener un producto marginal este país de 22, y si en B hay 7 trabajadores, el producto marginal va a ser de 14. Si recapitulamos, veremos que va a haber diferencias entre los salarios reales de los dos países y para dónde piensan que va a haber un flujo de trabajadores, de A a B o de B a A. En este caso, como B es el país que tiene un menor producto marginal, va a tener un menor salario real, con lo cual la migración o la movilidad del trabajo será de B a A hasta que los salarios reales puedan tener el mismo valor. Para resolver este ejercicio vamos a hacer primero el análisis gráfico, que es el mismo que veíamos para las situaciones de comercio y de autarquía, y después vamos a pasar al análisis matemático. El planteo del problema se resume en este gráfico. Tenemos, por un lado, las productividades marginales de los dos países y en el eje de las X el nivel de trabajo. Fíjense que a diferencia de la tabla, estas funciones parten de valores de 32 y 28 respectivamente. Si volvemos para atrás, vemos que el nivel de producto marginal de 30 y de 26 es para el primer trabajador empleado. Por lo tanto, si queremos graficar por completo estas rectas, tenemos que ver cuál es la pendiente de estas dos funciones para así podemos hacerla llegar hasta el eje de las ordenadas. Eso se los dejo para que lo vean ustedes. Volviendo al gráfico, veremos que en el país A hay 5 trabajadores con un producto marginal de 22 y 7 trabajadores con un producto marginal de 14 en el país B. Mirando en la tabla es donde vamos a poder ver cómo se van a mover los productos marginales a partir de la movilidad de trabajadores. Si pasa un trabajador de B a A, veremos que el producto marginal en A va a seguir siendo más alto y solo cuando haya 7 trabajadores en A y 6 trabajadores en B, los productos marginales se van a igualar en este valor de 18. Si se fijan en la tabla, para este nivel de producto marginal en los dos países vamos a tener 5 trabajadores en B y 7 trabajadores en A.
En esa situación no va a haber más incentivo a que los trabajadores se muevan de B hacia A y vamos a lograr un equilibrio, con un mismo nivel de salario real en los dos países, una mayor cantidad de trabajo en A y una menor cantidad de trabajo en B. Pasando al análisis matemático o numérico, tenemos una situación inicial donde tenemos 5 trabajadores en A y 7 trabajadores en B y un salario real de 22 en A y de 14 en B. Nos piden conocer cuánto valen los salarios totales en cada país, las rentas totales y la producción total. Para eso vamos a volver a graficar el producto marginal en función del trabajo para ver que en los dos países, a partir del nivel de trabajadores empleados en la producción, podíamos ver cuánto valía el salario real derivado del producto marginal. Con lo cual, esto nos va a permitir conocer cómo calcular el resto de variables. Comenzando por el salario total, vamos a ver que el salario total es igual al salario real por la cantidad de trabajadores empleados. Esto es razonable. Si yo a cada trabajador que está percibiendo su salario real lo voy sumando hasta tener todos los trabajadores, veré que el salario total en este gráfico se va a ver representado por esta área debajo del nivel de salario real y cuya base va a ser la cantidad de trabajadores L estrella. En este caso, si había 5 trabajadores en A con un salario real de 22, el total de salarios pagados será de 110, mientras que en B será de 98. Para la producción total hacemos lo mismo. Esto lo podemos encontrar como el integral debajo de la función de producto marginal si tuviéramos una función que pudiéramos integrar, o en este caso, como tenemos los números y los valores, simplemente lo vamos a calcular como el área debajo de la curva de producto marginal hasta el nivel L estrella. En este caso, para el país A nos daría el área delimitada por los puntos 32 en la ordenada del origen y 5 en la cantidad de trabajadores. Como conocemos que los salarios totales, que son el cuadrado que está por debajo, suman 110, veremos que solamente nos falta calcular el triángulo cuya altura es de 10, que son 32 menos 22, y cuya base es de 5, que son los trabajadores que ya teníamos. Esto nos da una producción total de 135 en el país A y 147 en el país B. Finalmente, las rentas totales las podemos calcular de dos formas: o por diferencia entre el nivel de producción total y el salario total pagado, que es la forma más fácil ya que tenemos estos dos datos, o bien lo podemos calcular como el área debajo del producto marginal y sobre el nivel de salario real, que es la diferencia entre la producción que ya habíamos calculado y los salarios totales pagados. En este caso, esta área es de 25 en el país A y de 49 en el país B. De acá llegamos a una situación final, luego del ajuste y de que se han movido los trabajadores de B a A, donde la cantidad de trabajadores en el país A pasa a ser 7 y la cantidad de trabajadores en B pasa a ser 5. En los dos países se ha igualado el nivel de salario real a 18. ¿Cómo impacta esto sobre las remuneraciones a los factores y la producción? Bueno, si hacemos las mismas cuentas, veremos que en principio en A los salarios totales aumentaron mientras que en B disminuyeron. Esto se da porque en A ahora hay un mayor nivel de producción. Si vemos cuánto vale la integral debajo o el área debajo de la curva de producto marginal, vamos a ver que en A ahora se producen 175 y en B se produce menos, se produce 115, porque se han desplazado trabajadores de esta producción. Podemos ver entonces que en A la producción total aumenta y eso conlleva un mayor pago de salarios. Pero este mayor pago de salarios implica a su vez que el salario real de cada trabajador es menor. Si comparamos, antes era de 22 y ahora es de 18. Esa diferencia es la que se pueden apropiar los terratenientes y vamos a ver que ahora el área que representa las rentas en A es mayor, es de 49, porque este aumento de la producción se logra bajando el salario real, porque ahora cada trabajador es menos productivo, o si se quiere, el producto marginal del trabajo ha disminuido en A, con lo cual los terratenientes pagan un salario menor y tienen una producción mayor. Contrario es el caso de B. Los terratenientes están peor no solo porque producen menos de su bien, y eso lo vemos en que la producción bajó de 147 a 115, sino porque además ahora deben pagar un salario real mayor. Antes pagaban en términos reales un salario de 14 y ahora tienen que pagar un salario de 18.
Si a la menor producción le sumamos el hecho de que el salario real es mayor, no queda otra posibilidad que las rentas totales hayan disminuido en B. Esta es la aplicación que podemos hacer con este modelo a la movilidad internacional del trabajo. Como ven, más allá de alguna cuestión matemática, es solamente una analogía con lo que veníamos viendo, solamente que en vez de tener sectores ahora tenemos países. Quisiera terminar este video con algunas consideraciones sobre la libre movilidad del capital entre países. Según Krugman, la movilidad del capital es mucho más frecuente que la del trabajo, más que nada en términos de capital financiero, porque la movilidad del capital físico tiene algunos inconvenientes para medir, pero no cabe duda que las empresas multinacionales textiles que se instalan en Asia son un buen ejemplo de cómo distintas empresas pueden operar en numerosos países del mundo para poder beneficiarse de los diferentes niveles salariales que hay en distintos países. A mí este me parece un buen caso de análisis porque al tener relaciones de salario mucho menores en países como India, Bangladesh o los países del sudeste asiático, estas empresas pueden tener mayores beneficios al pagar una mano de obra que vale mucho menos que en sus países de origen, que generalmente son países desarrollados. No solo eso, sino que a su vez los consumidores de estos países pueden tener prendas a mucho menor precio que si tuvieran que producirlo en sus países y pagar salarios mayores. Con esto quiero ir a recomendar un documental que se llama The True Cost o El Costo Verdadero del año 2015, que justamente lo que habla es sobre todo el proceso de transnacionalización de las empresas textiles de grandes marcas que aprovechan la mano de obra barata de estos países para poder vender sus productos a precios muy baratos. Van a ver que en este documental hay visiones diferentes sobre los efectos que provoca esta transnacionalización del capital en los distintos países y algunas coinciden con las conclusiones que sacamos de estos modelos, de que en los países menos desarrollados se puede ver un aumento del salario real y que eso lleva a converger a los distintos salarios de los países más desarrollados. Les dejamos esta inquietud, esta recomendación para ver después de este trabajo práctico y esperamos que en los comentarios nos hagan saber sus opiniones sobre este documental y si les parece que las conclusiones a las que se llegan son las mismas que dicen este modelo o si por el contrario los supuestos que estamos manejando sobre el tipo de competencia de los mercados o alguna otra cuestión como los factores fijos y no fijos hacen que las conclusiones de estos modelos no puedan aplicarse en la realidad.